Bienvenidos. Gracias por estar aquí hoy jueves en Café Pierre, un espacio para conversar sobre la gestión estratégica de relaciones públicas, de comunicación corporativa y comentar libros e investigaciones vinculadas a la profesión. También para reflexionar sobre aquellos retos y oportunidades que enfrentamos los relacionistas públicos y comunicadores, tanto desde el ámbito académico como desde el ejercicio de la profesión. Como siempre, un agradecimiento especial a Cani Café, nuestro aliado estratégico aquí en Café Piar. Hoy iniciamos el mes interamericano de las relaciones públicas y por ello tenemos el honor en Café Piar de contar con la presencia de la doctora Andrea Ataides, profesora investigadora en gestión de la comunicación y miembro del equipo de investigación de Latin American Communication Monitor, para conversar sobre los resultados del Latin American Communication Monitor 2020-2021, la cuarta edición, específicamente sobre los dilemas éticos y cuestión de género. La doctora Andrea Silveira Taides es graduada en Comunicación Social en la calificación de Relaciones Públicas de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Tiene una maestría en Gestión y Marketing Estratégico por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Argentina y el doctorado en Comunicación Organizacional por la Universidad de Málaga, España, bajo cotutela con la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Ella es profesora de Relaciones Públicas y Publicidad en las Facultades Integradas de Takara. Fue profesora y gestora académica en la Universidad Luterana de Brasil. Fue directora ejecutiva de la Asociación de la Prensa Riograndense y fue asesora ejecutiva del Consejo Federal de Profesionales de Relaciones Públicas en la Coordinación de Integración Latinoamericana y como su presidenta en el 2013-2016. En el Consejo Regional de Profesionales de Relaciones Públicas asumió la Secretaría General y la Presidencia de 1995 hasta el año 2000. Actualmente es profesora e investigadora en gestión de la comunicación y coordina en Brasil la investigación intercultural de Latin American Communication Monitor promovida por EUPRERA. Es miembro del Grupo Internacional de Investigación en Comunicación y sus interfaces con la cultura y el poder en las organizaciones. También es profesora invitada de cursos de posgrado de instituciones latinoamericanas. Bienvenida, doctora Taides, a Café Piar. Gracias, Marita. Para mí que es un gran gusto, una alegría estar contigo y poder compartir de algunas informaciones de una investigación que de verdad me llena de alegría y de honor. Gracias a ti por estar aquí, de ella. Para mí es un honor tenerte aquí en Café Piar. Te comentaba hace unos minutos que tu nombre nunca me fue ajeno, ya que conozco de tu calidad humana y de tu reconocida trayectoria por las palabras de cariño y de admiración que mi padre siempre tenía para contigo. Hoy Dios hace que nos encontremos en este camino de las relaciones públicas y permite que compartamos esta conversación sobre dos temas importantísimos relacionados a la ética de la profesión y a la igualdad de género. En este sentido de ella, me gustaría que nos cuentes qué novedades nos trae la última edición del LSM sobre estos dos importantes temas. Quizás podemos comenzar por los dilemas éticos, ¿no? Algo de total actualidad. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Claro. Bueno, Marita, déjame decir que me parece que este tema ha sido muy especial porque tu papá, el doctor Emilio Solórzano, ha sido un profesional que ha defendido mucho la ética profesional. Y esta es una de las grandes características que yo tengo en mi mente del doctor Solórzano, es su conducta, su postura ética, además también de ser un ser humano increíble. Entonces, esta es nuestra conexión y de donde quiera que él esté, está muy contento que hoy nosotras estamos juntas y bueno, empezamos a hablar de las cuestiones éticas de nuestra profesión. Bueno, el Latin American Communication, la edición 2020-2021, ha dedicado a esta temática
Y una cosa muy importante, claro, nosotros como profesionales de relaciones públicas que estamos siempre eh, muy cerca del poder, ¿no? Porque estamos siempre asesorando personas que están en el poder económico, el poder político, lo poder que sea. Entonces, estas cuestiones éticas siempre están, deben ser muy cuidadas, muy observadas por nosotros profesionales, porque estamos siempre como se dice, una línea muy tenue entre ser éticos o no éticos. El estudio nos ha llamado la atención porque, por ejemplo, en 2020-2021, nosotros tuvimos, por ejemplo, uno de cada dos profesionales latinoamericanos han experimentado varios desafíos éticos en su trabajo diario. Imagínate, 47% de los entrevistados han dicho que habían experimentado varios desafíos éticos, varios. Los otros se quedaron en la postura de algunos desafíos éticos y muy poco han dicho que solamente, por ejemplo, una vez hubo un problema ético. Entonces, realmente esta es una cuestión que tenemos que estar siempre muy presentes. En nuestro caso, en 2020, 2021, básicamente los desafíos éticos que tuvimos están muy involucrados principalmente con las cuestiones tecnológicas, ¿no? Porque para nosotros ahora son novedades, son cuestiones que quizás los códigos de ética profesional no estén planificados para este tipo de tecnología que tenemos ahora y por lo tanto cabe a los profesionales intentarem a partir de sus valores propios intentar encontrar un medio camino, ¿no? Entonces, por ejemplo, la utilización de los bots, ¿no? Sí, de los robots para generar respuestas. Entonces, ¿esto es algo ético o no es ético? Por ejemplo, explotar los datos personales del público mediante un análisis de Big Data. ¿Esto es ético o no es ético? Por ejemplo, utilizarse de influenciadores digitales, pagarlos para hacer alguna cosa. ¿Esto es algo ético o no es ético? Entonces, cuestiones de este tipo relacionadas con las nuevas tecnologías sin duda están entre las principales preocupaciones de los profesionales latinoamericanos durante, claro, el periodo de nuestra búsqueda de respuestas, ¿sí? Que ha sido entonces 2020. Claro que ahora quizás ha pasado por otras situaciones. Nosotros, claro, Latinoamérica son varios países involucrados en la investigación, pero ¿cuáles son los países que tuvieron o que por lo menos reportaron mayores desafíos éticos? Ha sido mi país en primer lugar, en primera parte, Perú, tu país, y después El Salvador, Argentina y Uruguay. Claro que quizás, Marita, no lo sé, bueno, no podría decir de Salvador, Argentina, Uruguay, pero por ejemplo, ya que estoy en Brasil y tú en Perú, podríamos quizás pensar un poco cuáles son las situaciones que pueden dejar nuestros profesionales de comunicación con más desafíos éticos. En Brasil, sin duda, realmente tuvimos un periodo de, por ejemplo, de elecciones para presidencia, para las provincias, para las alcaldías, y bueno, la utilización, por ejemplo, de fake news distribuidos a través de las redes sociales, del WhatsApp, del Telegram, por ejemplo, ¿sí? Eso, sin duda, ha sido un gran desafío para nosotros. Y claro, además para quien, por ejemplo, trabaja para organizaciones públicas o por lo menos para partidos políticos, porque esto ha sido una, digamos así, una práctica bastante utilizada por las personas del marketing político y que, claro, nosotros sabemos que eso no es correcto, ¿no? No es correcto, como el mime, ¿no? Entonces, esto yo pienso que esta situación que tenemos muy en Brasil con las elecciones, y claro, me parece también que estamos en un momento de discusión de nuestros valores morales, ¿no? Entonces, mucha corrupción en las instancias gubernamentales, corrupción que incluso llega
a las organizaciones privadas, obviamente. Entonces, yo pienso que todo eso, además, claro, de la pandemia que causa una crisis sanitaria y una crisis económica, pienso que todo eso ha puesto a los brasileños en especial con mucho estrés porque realmente estas situaciones para poner su trabajo, poner su calificación, su competencia técnica, ¿sí? A disposición quizás de algunas situaciones que, bueno, que lo sabemos que no son éticas. Entonces, así ha pasado en Brasil. No sé cómo tú ves en Perú, por ejemplo. Bueno, en Perú sucede exactamente lo mismo de ella, ¿no? Tanto en el contexto político y no solamente hablando del marketing político, sino también del marketing empresarial, ¿no? Lo grave es que se da con tanta frecuencia y quizás quienes disponen, ¿no? Que se vaya ya a la parte operativa y que quizás comunicadores un poquito más jóvenes, temerosos, ¿no? eh, mm, que todavía, si bien es cierto, saben lo que es bueno y malo, pero que en medio de la presión, ¿no? De estar en un trabajo nuevo o en un trabajo importante para ellos, se ven de cierta forma obligados a hacerlo, que de tanto hacerlo, eh, piensan que es algo normal, se llega a normalizar, ¿no? Como por ejemplo el uso pues, de los datos, ¿no? De tantas personas para todo, con infinidad de fines, de objetivos, ¿no? Entonces, lo grave es llegar a ese punto, ¿no? Que si es que estudios como el LSM no, aunque sea en ese mismo momento en el que están contestando esa pregunta, no los hace reflexionar, ¿no? Ah, que esto no era correcto, ¿no? Porque ya el solo hecho de enfrentarse a una pregunta dentro del el capítulo de lo que es ética, ¿no? Empiezan recién a reflexionar, pero se han normalizado de tal forma que aterra, ¿no? Aterra, o sea, porque uno puede estar en el dilema ético, pero hacer lo correcto. Entonces, esa creo que es una realidad que compartimos, ¿no? Y Marita, muy bien lembrado esta cuestión, por ejemplo, de los más jóvenes, porque claro, el LCM, la edición ha preguntado, por ejemplo, cómo los profesionales, por ejemplo, toman decisiones éticas, ¿no? Entonces, sí, hay una gran diferencia, por ejemplo, de los profesionales con más experiencia y una franja etaria más grande, ¿no? A las personas mayores, los profesionales con más experiencia, bueno, tienen un tipo de pensamiento y los más jóvenes todavía, por ejemplo, en estas cuestiones digitales, para ellos no les parece problema. Por ejemplo, "Oh, hola, ¿por qué es problema que yo pague a un influenciador digital para hablar de mi organización? Bueno, no veo problema en utilizar bots. Ahora, para las personas, para los profesionales más antiguos, con 10, 15 años de experiencia, o sea, que trabajaban en un ambiente no digital, para ellos sí hay problema, o por lo menos dicen, oye, tenemos que discutir esa cuestión. Y hay una cosa que ha llamado muchísimo la atención, Marita, y que, por ejemplo, cuando empezamos con el estudio, por ejemplo, en 2014, 2015, que es la, digamos así, la primera edición oficial de Latin American Communication, por ejemplo, ¿dónde los profesionales, dónde tienen la formación ética? ¿Dónde tienen? Y es muy interesante que, por ejemplo, los profesionales que tienen, por ejemplo, que son mayores de 30 años, por ejemplo, estos profesionales han tenido una formación ética también, claro, además de la casa, de sus valores morales de la familia, en la facultad.
durante la formación profesional como relacionista público o como periodista o como comunicador, no importa, ¿sí? Dentro de la licenciatura, del grado, han tenido una formación ética profesional. Y es muy interesante que los menores de 29 años, ellos no tienen más esta formación en la carrera. ¿Sabe dónde tienen la formación? Han dicho que tienen la formación en las organizaciones donde trabajan. Bueno, Marita, alguien va a decir, oye, por lo menos está teniendo una formación, pero la pregunta que nosotros, más viejitas, no hacemos es, ¿qué tipo de formación ellos van a recibir directamente de sus organizaciones? Bueno, si es una organización que está muy comprometida con la sociedad, ¿sí? Si es una organización que de verdad comprende su responsabilidad en términos de desarrollo social, económico, cultural, bueno, vamos en tesis decir que es una organización que va a tener, por ejemplo, un código de conducta muy serio, muy bien discutido con las personas, con sus públicos de interés, o sea, pero ¿y las organizaciones que no tienen esta preocupación? ¿Qué tipo de formación ética están dando para estos jóvenes? Y bueno, ¿y cuál sería la línea de división de esta situación? Porque, bueno, la carrera no está más poniendo una formación ética. Y yo me preocupo, Marita, porque yo por muchos años yo impartí la asignatura de ética en nuestra profesión, ¿sí? Y bueno, era una asignatura muy interesante, pero ¿qué pasó principalmente en las instituciones privadas? Con el pasar de los años, con la necesidad de sacar asignaturas de aquí, cambiar por otra ahí, ¿cuál es la asignatura que han sacado de la malla curricular? Oye, la asignatura de ética. Entonces, eso ya está se refletiendo en el mercado, porque en la edición pasada, estos profesionales menores de 20 años ya han dicho que obtuvieron de las organizaciones su formación ética y no en la facultad o, en fin, durante su formación. Entonces, eso es algo que nosotros necesitamos pensar y quizás volver atrás, porque no podemos dejar a las manos de una organización que pase eso, porque no sabemos cuál es su tendencia, ¿no? Para qué lado va a pender esta organización. Claro. Entonces, hay que tener ojo, ¿no? ¿no? Con estas cuestiones. Y eso es un resultado alarmante, realmente, porque el grueso de las organizaciones no son organizaciones grandes que cuentan con un código de conducta, ¿no? Un código de ética, políticas definidas, incluso ni siquiera misión, visión y sus valores definidos, porque cuando al menos vamos nosotros a los talleres en los que a nivel de pregrado o de posgrado toca ir a las organizaciones a poner en práctica la teoría, justamente vamos porque no lo tienen. Entonces, si ellos no tienen nada definido, ¿qué formación le van a dar? ¿No? No, y una otra situación, Marita, estoy de acuerdo con este tu pensamiento. Y una otra reflexión de la LCM, por ejemplo, es, por ejemplo, bueno, si ustedes no tienen la formación ética por su carrera profesional, ¿no? Eh, ¿por dónde por dónde ustedes van a buscar, por ejemplo, algún apoyo para poder tomar esta decisión ética? Entonces, claro, la gran parte ha dicho, por ejemplo, que utiliza mucho sus valores personales, los valores que su familia les ha dado, ¿no? Bueno, esto es claro que es importante. Eh, pero, por ejemplo, los recursos preferidos, serían los recursos preferidos? Bueno, serían las guías de conducta de las asociaciones profesionales, ¿sí? Pero esta forma de buscar apoyo
de buscar orientación, tiene un percentual, digamos así, menor en relación, por ejemplo, a valores sociales, perdona, los valores personales, ¿sí? Y ahí entonces entra lo que estábamos también hablando un poquito antes de empezar, la importancia de las asociaciones profesionales, ¿no? Hay que nosotros, en cuanto categoría profesional, en cuanto grupo de profesionales, nosotros necesitamos tener una fuerte representación frente a la sociedad. Y la forma para eso son las asociaciones. Lo que pasa es que a cada día las asociaciones profesionales están dejando de tener una representatividad para los profesionales porque los profesionales dicen, oye, no tengo tiempo, oye, esta asociación es solamente un club para dos personas, pero bueno, si es un club para dos personas, es porque realmente son las únicas dos personas, por ejemplo, que están allá, ¿no, Marita? Entonces, bueno, exacto. Entonces, a veces los profesionales reclaman que son siempre los mismos que se quedan en la dirección de estas asociaciones. Yo de verdad me parece que eso también no es bueno, esto es malísimo, pero yo, como ya tuve la experiencia en el sistema Confert por muchos años, yo lo sé que lo que pasa es que como son normalmente, son puestos, sí, sin gaño alguno, o sea, no existe un sueldo. Las personas que van a trabajar muchísimo y de forma voluntaria, ¿sí? Entonces, claro, bueno, los profesionales no quieren trabajar de forma voluntaria para sus asociaciones. Entonces, lo que pasa es que realmente muchas veces se queda siempre los mismos coordinando estas asociaciones hasta porque si no la asociación va a cerrar. Entonces, existe una historia por ahí que a veces no queremos dejar para atrás, ¿no? De acabar con la asociación, porque es la forma legítima de que nosotros tengamos nuestra representatividad frente a la sociedad. Y son estas asociaciones que son las responsables por discutir digamos así, crear conductas o guías de conductas éticas que puedan ayudar a los profesionales a tener una toma de decisión lo más ética posible dentro de estos nuevos desafíos que diariamente nosotros estamos nos enfrentando, ¿no, Marita? Entonces, hay que pensar mucho sobre eso, ¿no? Porque una cosa está interligada. Las carreras no están más con asignaturas de ética. Las familias, algunas, principalmente en algunos países, las familias también están un poco, digamos así, no son más las mismas, ¿no? Están muy compactas, con muchos problemas. Entonces, ¿dónde este joven profesional va a encontrar una guía? ¿Dónde? Bueno, en las organizaciones donde trabaja, no lo sé, como tú has dicho, las grandes organizaciones, hasta porque son grandes, eh, tienen una cobranza más grande en términos de su responsabilidad con la sociedad. Pero lo sabemos que un país no es hecho solo de grandes organizaciones, siempre hay mucho más organizaciones de pequeño y medio porte. ¿Y estas tienen conducta ética? Esta es la gran pregunta. Entonces, cada uno va a hacer como quiera. Bueno, eso no es posible, ¿no? La ética, un guía ético es justamente para ayudarnos a convivir de forma armónica dentro de una sociedad, ¿no? Entonces, me parece ahí que tenemos muchas cosas como profesionales latinoamericanos para discutir en relación a la ética en nuestra profesión y principalmente en relación a estos desafíos que la tecnología está nos dando diariamente, ¿no? Afuera, la parte que lo sabemos, infelizmente, en Latinoamérica, que es la cuestión de corrupción, que esta está antes mismo de la tecnología, ¿no, Marita? Esta Ay, está, sí, oye, definitivamente. Y dejarle a dejarle a las organizaciones la tarea, porque como dices, todo está vinculado. Eh, Teniendo en cuenta, por ejemplo, tenemos empresas como lo acabas de mencionar, medianas, ¿no? Y chicas y pequeñas, las que básicamente son el grueso de las organizaciones, que quizá, ¿no?
le dicen, vamos a ser totalmente transparentes porque si queremos solucionar tenemos que desnudar el problema, porque son, al menos en el Perú, situaciones recurrentes, ¿no? Que le dice a una persona, ya, anda, compra, pero compra sin factura, ¿no? Y se va de impuestos. No es que no tenga nada que ver con las relaciones públicas, tiene todo que ver con las relaciones Todo públicas, que ver. todo que ver, porque si aprende allí, ¿no? O no des la factura, no des la boleta, no des el comprobante, y si aprende allí, y si está aprendiendo, Claro. ¿no? Y en el sector público se dan cosas mayores, ¿no? Que esto viene a ser nada comparado a lo que se puede evidenciar, todos sabemos, ¿no? Tráfico de influencias, podemos mencionar, pues nos faltarían los dedos de las manos, y aprende allí. Sí, sí, sí. Y incluso, Marita, un dato que me acordé ahora del LCM es, por ejemplo, cuáles son las organizaciones o dónde están los profesionales que tienen más desafíos éticos. Justamente son aquellos que están en empresas estatales, sector público, organización política. Estos son los que tienen más desafíos éticos. Esto está ahí. Ellos han dicho en la investigación y ahí alguien va a decir, oye, pero la pesquisa, pero la investigación quizás tenga más profesionales de las organizaciones públicas. No, una característica que me parece muy importante de la LCM, Marita, es que justamente nosotros logramos tener una buena representatividad. O sea, tenemos un percentual muy equilibrado, por ejemplo, de personas que están en organizaciones privadas, en organizaciones públicas, en organizaciones sin ánimo de lucro, en agencias de comunicación o entonces incluso profesionales freelance, ¿no? Independientes. Entonces, hay un buen equilibrio de percentual de profesionales en estos sectores. Y también hay un óptimo percentual, por ejemplo, en términos de cuál es el cargo, cuál es el cupo que la persona está dentro de una organización. Tenemos casi un tercio de profesionales que representan el cargo directivo máximo del departamento o de la agencia de comunicación. Tenemos casi un tercio de profesionales que están en un nivel intermediario, sí, que son, en fin, coordinadores, jefes del sector, y tenemos casi un tercio de profesionales que son miembros de un equipo de comunicación, sea de un departamento o sea de una agencia. Y una otra cosa que me parece también muy interesante es que vamos a tener también un cierto equilibrio en términos de edad y por su vez por experiencia profesional. Entonces, esto me parece una característica muy positiva del estudio que hasta hoy en sus 4 ediciones, vamos ahora para la quinta, ¿no? Entre las 4 ediciones que logramos tener un equilibrio. Entonces, hay posibilidad de hacer cruces de datos por todas essas características. Bueno, la cosa que es un poco desequilibrada, pero para nosotros es muy buena que tenemos más mujeres, ¿no? La comunicación es femenina. Que justamente el siguiente tema de lo que queremos conversar, ¿no? Sabemos que la igualdad Sí, de sí. género, pues, es el quinto objetivo de desarrollo de los 17 que tenemos, y también el estudio del LSM nos trae resultados interesantes. ¿Qué nos puedes comentar de ello? Bueno, entonces, todavía continuando con la temática de ética, ¿no? Son las comunicadoras las que dan más importancia a los códigos de ética de las asociaciones. Que Son somos las mujeres, las profesionales, mujeres que dicen que sí, que los códigos de ética de las asociaciones son muy importantes, perdón, por ayudarnos a tomar decisiones en este asunto. Entonces, definitivamente mira qué interesante, importantísimos. ¿no? Son Las las mujeres, mujeres. las mujeres, eso es importante.
porque definitivamente hombres y mujeres no somos iguales y tenemos visiones del mundo diferentes por razones obvias, ¿no? Pero todo esto no es solamente resultado de una conversación coloquial, sino es un estudio científico totalmente válido, con una significancia alta y un esfuerzo increíble que ustedes como equipo de investigación han realizado y están realizando, pero lo bonito, lo importante va a ser que ese esfuerzo que ustedes están realizando encuentre continuidad en la reflexión y en la acción, ¿no? Sí, sí, exacto. Bueno, otras informaciones. Bueno, como comenté, realmente nosotros somos 65% de mujeres en los departamentos y agencias de comunicación, ¿sí? Nosotras somos mayoría, pero solo uno de cada dos cargos principales son ocupados por una mujer. Entonces, bueno, todavía estamos igual con los otros estudios, ¿no? Que hay sobre otras profesiones donde realmente siempre hay mujeres, más mujeres, e incluso son las mujeres que tienen más calificación en términos de posgrado y todavía no existe esta igualdad o paridad en términos de cargos principales, ¿no? Entonces, estamos en cargos más abajo o realmente siendo miembro de un equipo. Entonces, esto hay mucho que pensar y mucho que trabajar para que se tenga esta igualdad, ¿no? Ujú. Y bueno, ahora, ¿dónde las mujeres predominan en términos de liderazgo? ¿Sí? Bueno, vamos a tener más mujeres en el liderazgo en organizaciones sin fines de lucro y en las agencias de comunicación. Ah, Y oye, en las organizaciones estatales públicas, entonces ahí la gran parte realmente son hombres. Llega a tener así, por ejemplo, eh, solo para que tú lo sepas, hay una grande diferencia, ¿sí? Las organizaciones públicas prefieren tener hombres en el liderazgo y mucho menos mujeres. Entonces, también es algo bastante interesante que nos hace pensar, ¿no? Quizás la política pueda cambiar en Latinoamérica cuando más mujeres llegaren a los puestos, no solo de comunicación, pero también de los cargos públicos más importantes como la presidencia de un país, la gobernanza de una provincia o de una alcaldía, porque me parece que en fin, por estos datos del LCM, claro, me parece siempre que las mujeres están un poco más preocupadas con esta cuestión ética que los hombres. Pero claro, esto es una percepción de Andrea. No puedo hablar tampoco de todos mis compañeros del Latinoamérica, ¿no? ¿Ok, Marita? es una percepción de ella, pero que yo comparto con ella, porque somos mujeres finalmente y hemos trabajado en el sector privado y en el sector público o con el sector público, ¿no? Entonces, conocemos que esa es la realidad. Lo único que hace el estudio es comprobar la realidad, ¿no? Y para eso está, ¿no? Porque si no, eh, también lo mencionábamos antes de comenzar, nos dicen que las cosas son producto de nuestra imaginación, ¿no? Y no es producto de nuestra imaginación, o que de nuestra percepción, no, te ha parecido, pero ahí está el estudio de ella. Ahí está. Claro. No, y por ejemplo, esta cuestión, por ejemplo, de tenermos más liderazgo femenino, por ejemplo, y más fuerte, ¿no? En organizaciones sin fines de lucro. Es interesante, sí, porque son a las mujeres que están más involucradas realmente con estas cuestiones de compartir, de cuidar de la comunidad,
¿No te parece? Así están más preocupadas. Los hombres, no, yo no voy a ganar dinero, no voy a ganar un estatus, bueno, entonces no voy a trabajar en esta organización sin fines de lucro. Y las mujeres no, entonces, pero me pareció también muy interesante y genial que, por ejemplo, en las agencias de comunicación, sí, vamos a tener realmente un liderazgo femenino así con un indicativo más fuerte que en todos los otros departamentos. Entonces, es un buen señal, ¿no? Me parece que un nuevo horizonte está por vir, ¿no? Eso es importante y quizás, no sé, eso sí es percepción de Marita, que es porque hay más independencia, ¿no? Y también un poquito más de visión, porque claro, no nos toca hablar de otros temas tocados en el LCM, pero pues tiene que ver con la teoría de la excelencia y con las oficinas, los departamentos de relaciones públicas excelentes y siempre las agencias desde de los estudios que se han realizado tienen un matiz particular que lleva a la delantera, ¿no? Claro. Y si nosotros miramos, por ejemplo, por países, Marita, nosotros, Puerto Rico y El Salvador son los países que tienen más liderazgo femenino en términos de comunicación do que, por ejemplo, Perú y Uruguay. Perú y Uruguay están así, muy abajo, están así, muy abajo no, pero están en relación a los otros países. Por ejemplo, Perú y Uruguay están, por ejemplo, con 58% de departamentos o agencias que tienen liderazgo femenino. Mm, Puerto Rico, por ejemplo, tiene 84%. Entonces ahí se nota una diferencia, ¿no? se nota una Entonces, es interesante que algunos países están, en fin, con esta cuestión más avanzada, ¿no? Más avanzada. Eh, bueno, ¿qué más que yo podría decir que vamos a tener así? Bueno, las mujeres de un modo general, las comunicadoras dicen que, bueno, que la cuestión de la equidad de género se ha mejorado en relación a unos años atrás en su país, entonces estamos avanzando. Por ejemplo, nosotros pudimos percibir por el cruce de datos que, por ejemplo, la percepción de la equidad de género ha mejorado recientemente más en Perú, por ejemplo, en tu país, por más que el número de líderes mujeres no sea tan grande como en otros países, la percepción de las mujeres peruanas y hasta de los hombres peruanos, sí, que trabajan en comunicación, han dicho que la equidad del género se ha mejorado en Perú, Venezuela y Chile. Ya si nosotros miramos para mi país, Brasil, Uruguay, El Salvador y Argentina, los profesionales dicen que todavía hay mucho que hacer para tenermos la equidad de género. Entonces, claro, el interesante del estudio del LCM también es esta posibilidad de vermos el continente, pero de mirarmos cada país. Y las cosas que son buenas, por ejemplo, en Brasil, quizá yo pueda ayudar a Perú y las cosas que sean buenas en Perú, sí, las prácticas buenas en Perú, quizás nosotros de Brasil podemos observar y aprender y aplicar acá. Entonces, me parece que esto es el bueno del estudio, nos permite mirar las debilidades y las fortalezas de cada país para que juntos podamos tornar nuestro continente mejor, ¿no? Entonces, esto es interesante. Eh, bueno, las mujeres, por ejemplo, las latinoamericanas continúan diciendo que sí, que existe un problema de techo de cristal en la profesión. Por ejemplo, 6 de cada 10 profesionales de comunicación han dicho eso, que sí, que hay un problema, que reconocen un problema de techo de cristal en la profesión. Y bueno, eh, las mujeres entonces que ellas tienen mucho más comprensión, obviamente, están más conscientes de las barreras eh,
que no les dan la posibilidad de ascender. Y los hombres continúan diciendo que no, que eso no es que no existe o que no ven de esta forma, que existe un problema de techo de cristal. Y aquí nosotros sabemos, claro, hay que poner el zapato del otro. Y es muy difícil, ¿no, Marita? De ponernos el zapato del otro para sentir los dolores Los dolores. del pie. Entonces, como mujeres sabemos lo que pasa con nosotras, ¿no? Entonces, esto también. Y una cosa que nos pareció muy importante, también preguntamos si estas profesionales que estaban contestando, si ellas se veían personalmente afectadas por una barrera invisible, ¿no? Para que se pudiera ascender a otro nivel profesional. Y nos pareció bien interesante que las latinoamericanas, 2 de cada 5 mujeres dijeron que sí, que se ven personalmente afectadas. Entonces, es un número interesante, ¿no? De mujeres que están todavía buscando su espacio y dicen que sí, que hay un techo de cristal, ¿no? Es esto. Y de estas mujeres que sienten mucho más el problema del techo de cristal, nosotros logramos verificar que, por ejemplo, son las salvadoreñas y las argentinas quienes lo sienten más, esta cuestión del impacto personal del techo de cristal. No que las otras no piensen, pero ellas tienen un percentual más alto de esta situación, ¿no? Bueno, ¿cuáles serían los factores, ¿no? Que nos impiden o que impiden a las mujeres para alcanzar altos cargos en la comunicación? Ellas dijeron que de verdad que son las barreras organizacionales que son las más importantes, o sea, la empresa no ofrece suficiente flexibilidad para ocuparse de las obligaciones familiares y nosotros sabemos que la gran parte de los países en el mundo, la familia, las obligaciones familiares continúan solamente en las manos de las mujeres. Entonces, ¿cómo yo puedo dedicarme profesionalmente si yo tengo que cuidar de los hijos, de los papás y a veces hasta de mi marido, ¿no? Entonces, es muy complicado. Y las organizaciones no tienen esta flexibilidad. Y también nos pareció muy interesante que las mujeres han dicho que las organizaciones, elas promocionan, por ejemplo, a sus empleados, mas basándose en políticas informales y carentes de transparencia, ¿no? Entonces, bueno, José ha sido promocionado, pero porque no hay claridad, no hay un reglamento, no hay políticas. Entonces, por eso que realmente son las barreras organizacionales, sí, que parecen ser las más importantes, justamente por eso, por no pensar en esta característica cultural que las mujeres tienen en términos de obligaciones familiares y de estas organizaciones no dejarem por escrito de forma muy transparente en todos sus canales de comunicación cuáles son los criterios para ascender a un otro nivel profesional dentro de la organización. Entonces, no sabemos qué pasa, simplemente descubrimos que en este día un compañero de nosotros ya está ascendido para un cargo que incluso nosotras estábamos mirando, dedicándonos, y bueno, al final nadie nos dije, oye Marita, tú no has sido elegida por eso, por eso, por eso, por eso. No, simplemente calladitos, y es José que se queda en este lugar, Marita, y tú estás muy bien en este sitio, Marita, te queda de este modo y vamos a ser felices siempre. Sí, sucede. Y claro, conforme van pasando los años, uno pregunta más, ¿no? Y confronta, ¿no? Siempre manteniendo las formas, claro, como buenos relacionistas públicos, ¿no? Pero pide la explicación.
pero si es que son mujeres más jóvenes, se van a quedar calladitas con el temor de repente que las saquen del trabajo, ¿no? Y lo curioso es que al menos acá en el Perú, el grueso, el fuerte del trabajo operativo lo hacemos las mujeres, el operativo, ¿no? Anda, corre, coordina, trepa, porque, claro, aquí también el rol operativo más que el estratégico es el que se da en las organizaciones y entonces tienes que hacer eventos, etcétera, etcétera, etcétera. Y si es que por último se malogra algo, hasta de electricista tienes que hacer, ¿no? Con tus tacos y tu falda, porque además tienes que tener tacos, ¿no? Ponerte para verte bien, porque si no, no te ves bien. Es la Es realidad. verdad, es verdad, es verdad. No, Marita, esa situación realmente incluso es muy interesante, por ejemplo, de la cuestión de los patrones estéticos para las mujeres, ¿no? La belleza, ¿no? Entonces, han estipulado un patrón de belleza y que si nosotros no estamos dentro de este padrón, nos dicen, oye, es una descuidada. Por ejemplo, ahora estamos con un movimiento, por ejemplo, de dejar los pelos grises, ¿no? Yo de verdad no quiero más pintar mis pelos, Marita. Me he enojado de eso. No quiero más saber de poner químico en mi cabeza. Tú sabes que a veces la persona dice, pero oye, Andrea, ¿por qué tú lo haces? Es una mujer tan joven, ¿por qué está así, de este modo? Y yo decía, porque yo soy una persona de esta edad y que mis características naturales son esas. No, pero no puede. No, si mi amigo, mi primo, mi amigo, mi marido, mi que sea, que tiene la misma edad, tiene los pelos grisalhos y tú no hablas nada, ¿por qué que yo que tengo la misma edad voy, yo soy, no, no, daí a veces yo hago un juguete, yo digo, oye, tú estás trabajando para una empresa de tinta de pelo, ¿no? Es de tintura de pelo, es por eso que quiere que yo Claro, no, no, claro que sí. Oye, bueno, las mujeres tienen que tener el derecho de elegir. Lo que pasa es que la industria, por ejemplo, de tintura para los pelos se ha creado no porque es realmente una opción de las mujeres, es porque ha sido un modo de generar dinero para esta industria. ¿Y por qué? Porque han dicho que las mujeres no pueden dejar que el tiempo les aparezca. Entonces, cuanto más se parecen jóvenes, mismo que ya estén más maduras, bueno, nosotros vamos a ganar dinero con eso. Y toda la industria publicitaria, por ejemplo, trabaja con esta cuestión de las mujeres, que esta es otra situación, Marita, que nosotros como profesionales de comunicación que tenemos que pensar. Hay que de verdad tenemos que ser una opción, pero la verdad lo que pasa hoy en día es que las mujeres piensan que tienen la opción y nosotras no tenemos la opción. Las mujeres quieren adelgazarse, quieren poner productos en su rostro, quieren pintar sus pelos, no porque es una opción, es porque son enseñadas culturalmente a hacerlo así, porque si no lo hacen, no van a tener un buen empleo, sus amores van a dejarlas por otras. Entonces, es incluso cultivando este tipo de pensamiento que también es una forma de dejar las mujeres no unidas, ¿comprende, Marita? Porque en cuanto yo te veo como así una posible enemiga mía, yo no voy a ser tu amiga y nosotras dos como amigas somos mucho más fuertes y vamos mucho más lejos porque las mujeres saben compartir, saben luchar por sus objetivos sin ser malas. Y esto también es algo que tenemos que empezar a pensar en esta situación, porque la vida está nos dejando muy estresadas con cosas que no son nuestras. Son ellos que han puesto para nosotras este tipo de pensamiento. Así es, Bueno, ahora aquí es mi pensamiento. Bella, totalmente de acuerdo, porque
No solamente lo has vivido tú, sino también lo he vivido yo. Yo no le puse color al cabello durante toda la pandemia, ¿no? Y finalmente lo hice hace unos cuantos meses, pero también fue un tema de presión social, ¿no? Y que ya, porque uno se agota también de escuchar y de escuchar y decir, ya, para no escuchar más lo voy a hacer, porque hay otras cosas más importantes en las que me tengo que preocupar, ¿no? Porque Claro, no es una presión, Marita, sí, es una presión, ¿no? Yo te comprendo muy bien, pero eso está malo, porque esto no es para dejarnos bien, esto es simplemente es para vender, esto es para vender. Hay que mantener esta industria y también hay que nos mantener submisas. En cuanto estuviéramos preocupadas con el color de nuestro pelo, nosotras no estamos haciendo cosas más importantes, no estamos peleando por cosas mucho más importantes. así es, y Y todo ahí tiene que así los ver, hombres lo hacen así y es, así, nosotras continuamos. Sí. así. Un dato, Marita, volviendo Dime. para el SM, que me pareció también muy interesante y que me parece que tiene a ver con esta, en fin, esta situación que hablamos ahora. Por ejemplo, que casi 60% de las latinoamericanas dijeron que una de las razones para el techo de cristal en la profesión es porque nuestra profesión carece de redes específicas, ¿no? Y programas de desarrollo para las mujeres. Y otra situación, porque la profesión carece de modelos de roles femeninos motivadores. Entonces, por eso que con este comentario que empezó con el pelo gris, pero la verdad es porque tiene a ver con eso de nuestra profesión. Nosotros tenemos que buscar redes específicas y programas de desarrollo para mujeres y debemos buscar modelos de roles femeninos motivadores. Pero si continuamos a seguir los patrones estéticos que la industria estética, la industria de moda ha hecho para ganar dinero encima de nosotras y también porque hay ¿cómo se dice? Hay un- ¿cómo se dice? Un sentimiento velado de que realmente para mantenernos submisa tenemos que estar peleando por cosas así que son consideradas de mujeres, que es la vanidad, ¿sí? Entonces, nosotras no vamos a estarnos importando en ocupar un espacio más importante dentro de la sociedad, que es decidir, por ejemplo, que no quiero, por ejemplo, que mi hijo coma más comidas basura, por ejemplo, industrializadas y que solo tienen químicos y que dejan mis hijos doentes, y así por diante, y así varias cosas, ¿sí? Varias otras cosas. Entonces, me parece que en Latinoamérica, con esta sección sobre género, eh, y sobre lo que nuestras compañeras latinoamericanas han dicho, nosotros tenemos un largo trabajo por la Mucho. frente y, y muy interesantes y que tenemos que empezar con el movimiento, ¿no? De Sí, hacerlo. sí, definitivamente de ella. Pasar, como te mencionaba hace unos minutos, ¿no? El estudio, ya tenemos la información en el estudio, ya sabemos cuáles son las necesidades y tenemos que sumar para poder revertir esta situación, hacer algo, porque nosotras, por nosotras mismas, las profesionales de, de la carrera, ¿no? Porque en otras partes del mundo se estudia mucho sobre la carrera y tema de género y se hace a raíz de los resultados, ¿no? Porque si no hay estos modelos, si no hay, no hay un grupo de personas de repente con un poquito más de experiencia porque que hemos vivido, ¿no? Estas situaciones, van a llegar las nuevas generaciones y se van a preocupar de cosas superficiales, por ejemplo, en lugar de capacitarse, ¿no? O simplemente con respecto al tema propiamente dicho del techo de cristal, resignarse, ¿no? Resignarse y decir, está bien que él tenga el puesto porque yo tengo esta limitación. Eso es grave.
Eso es grave, Este es eso es grave, grave, eso este es es grave. grave porque finalmente los comunicadores, los relacionistas públicos, estamos así como las otras carreras, pero yo creo que nosotros estamos un poquito más involucrados y tenemos la visión más clara de ayudar a hacer un mundo mejor, porque eso es lo que nos motiva todo. En algún momento de nuestras vidas, cuando decidimos, ¿no? Emprender este camino y que nuestra profesión nos acompañe, era para eso, ¿no? Era para eso. Y ver y hacer que no vemos esta realidad que va a finalmente desencadenar que muchas mujeres resignadas y que acepten y que justifiquen, ¿no? Estas situaciones es triste, ¿no? Gran responsabilidad Exacto. que Gran tenemos. responsabilidad. Bueno, yo pienso que así grande, bueno, claro, tenía otros detalles a más, por ejemplo, en términos de responsabilidad para el cambio, ¿no? De este tipo de situación, los profesionales de comunicación latinoamericanos, tanto hombres como mujeres, dicen que esta responsabilidad de cambio recae realmente sobre las organizaciones, porque, y cómo, cambiando estas estructuras y la cultura organizacional, porque lo que pasa, el problema está ahí, las organizaciones tienen una cultura y una estructura que no está permitiendo que las mujeres ultrapasen estas barreras invisibles de ascenso. Entonces, esta sería en fin, la opinión de los profesionales, ¿no? Que los agentes con más capacidad de cambiar la situación actual de las mujeres en las comunicaciones son las propias organizaciones al cambiar sus estructuras y su cultura organizacional. Entonces, esto sería una situación. Y bueno, no sé si tenemos tiempo porque tú es que está ahí controlando. Y una situación que me parece también muy interesante, Marita, para observarnos es que cuando hablamos de competencias profesionales, sí, en Latinoamérica, las mujeres siempre dicen o no se sienten muy competentes en las competencias tecnológicas. Entonces la pregunta es, si estamos viviendo un mercado de comunicación digital, ¿no? Y si nosotras queremos tener puestos más altos, sí, cargos más altos, llegar a puestos más altos en las organizaciones, bueno, nosotros tenemos que desarrollar estas competencias tecnológicas tanto cuanto los hombres. Entonces, esto es un dato que siempre cuando tenemos la sección de competencias en Latinoamérica, desde la primera edición, siempre ha ocurrido esta situación. Las mujeres siempre piensan que no tienen tantas competencias tecnológicas cuanto los hombres. No sé, pero sí, esta es una percepción, ¿sí? Eh, bueno, si es una percepción, es importante que nosotras, en cuanto mujeres, tengamos esto muy, muy consciente y digamos, bueno, si yo no me siento capaz, tengo que desarrollarme en esta competencia, porque para ser un CEO, un DIRCOM, bueno, hay que dominar también estas competencias, ¿sí? Así es. Tenemos Entonces, que hacer mucho nosotras también, ¿no? Y esto que mencionaste de las competencias tecnológicas, sumado también a de quién es responsabilidad del cambio, es parte, claro, la cultura de la organización va a cambiar, pero en la medida en que nosotras las mujeres también nos empoderemos y cuando estemos frente a una situación, digamos, no, así no es, ¿no? Claro, con todo respeto, pero decir así no es, como por ejemplo que, no sé, pues, eh, que un hombre, ¿no? Pueda quizás decir, ¿no? Es que yo me tengo que ir a las 6 o me tengo que desconectar a las 6 porque yo tengo que ir a jugar mi partido de fútbol o mi partido de tenis, ¿no? Pero yo tengo a mis hijos sin cena hasta las 9 de la noche y ahí están, ¿no? Y los encontré dormidos y comieron lo que pudieron, ¿no?
pero ¿qué? ¿Y vas a cambiar el trabajo para irte a cocinar? Pero es que es mi responsabilidad, ¿no? O ir a ver que estén bien. Entonces, eso pasa también, ¿no? Entonces, eso Pasa. sucede, ¿no? ¿Y qué es más importante? ¿El partido de tenis o el partido de fútbol? ¿O que tus hijos se vayan al día siguiente con las tareas y comiendo? ¿No? Bien, ¿no? Entonces, Claro, depende claro. de nosotras. Sí, impresionante, Marita. Para los hombres, bueno, si él dije, oye, tengo que ir para un partido de fútbol, no hay problema. Sí, 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 claro, claro, te vas. Ahora, si nosotros decimos que tenemos que ir a casa más temprano porque tenemos que atender nuestro hijo está con fiebre, oh, pero ¿cómo? Ay, pero así no se puede. Tú siempre quieres salir para cuidar de tus hijos y como tú Mejor lo quédate dices, en tu ¿qué es casa. más importante? Mejor quédate en Sí, tu casa, porque no lo dicen, pero lo piensan quizás, ¿no? piensa, sí, pero ¿qué es más importante? La formación de otro ser humano o la diversión con una pelota. Claro, Claro. son dos cosas distintas, pero lo más importante es la formación de otra persona, que es un niño. Y eso para nosotros es visto como una, ¿cómo se dice? Una cosa muy, ay, qué malo, ay, esas mujeres siempre tienen que salir por causa de sus hijos, no saben hacer, cuando un hijo tiene una fiebrecita, ay, se quedan nerviosos. Oye, Sí, hasta parece que estos hombres no fueron creados por sus mamás, ¿no? sí, porque no son todos, pero hay algunos, ¿no? Y lo importante de este espacio de ella es que nos ven hombres también, ¿no? Entonces tienen que saber, o sea, de alguna manera tienen que darse cuenta que esto quizás no los toca a todos, pero sí pueden ellos ver en otro hombre que quizás se puede estar dando esa situación en su relación laboral con otras mujeres, ¿no? Entonces, si queremos cambiar, ellos también nos tienen que ayudar, claro, y nosotras poniéndonos fuertes, porque sí, decir, es importante, ¿no? Es importante y en la medida de que nosotras mismas pongamos esos límites, yo creo que la situación va a cambiar, pero ellos también nos tienen que ayudar y ellos tienen que entender lo que sentimos, como decías, ¿no? Ponerse en los zapatos del otro. Hay que ponerse en los zapatos del otro. Exacto. Y bueno, pero hay una generación de hombres más jóvenes que de verdad que están se involucrando mucho más con las cuestiones de los hijos, ¿no? Que yo me quedo muy así contenta de ver, por ejemplo, alumnos míos, exalumnos que son jóvenes, sim, hombres jóvenes, pero que estão super assim involucrados, no, professora, sou eu que ducho meu hijo, sou eu que dou de cena para meu hijo, y esto es muy bonito, y esto es muy lindo porque ellos de verdad logran establecer una conexión de verdad más fuerte con sus hijos, ¿no? Y están felices con eso. Entonces, quizás cuanto más hombres se dieran cuenta de estas actividades, ¿no? Que no son actividades menores, que son actividades muy relevantes para tener una sociedad más equilibrada, quizás ellos comprendan y empiecen a compartir mejor este tipo de situación, ¿no? Y bueno, y ahí entonces lograremos tener una sociedad más justa, sí. Yo Y que creo las personas tengan de verdad la opción de elegir. Y porque ahora pensamos, de mi parte, yo pienso que nosotros pensamos ser libres, pero no lo somos, que no lo somos. totalmente de acuerdo de ella y de verdad que este tema da para seguir hablando y hablando y hablando, pero y hemos podido explayarnos de la manera que hemos querido porque en realidad este, como te mencionaba, este espacio es justamente para cubrir necesidades y es una necesidad, todos tienen que saber que las mujeres tenemos esta necesidad allí, que está a flor de piel
Y bueno, como te decía, me encantaría seguir conversando, pero el tiempo es tirano y tenemos que ir ya finalizando. Espero poder Sí, tenerte en otra oportunidad para seguir conversando del LCM y de otros temas que son tan importantes para nosotros. Pero antes de terminar, me gustaría que invites a los profesionales de Latinoamérica a participar en esta edición del LCM, que ya es la quinta, ¿verdad? claro, claro, sí, sí. Nosotros, bueno, estamos buscando el apoyo, conocer los profesionales latinoamericanos a través de un cuestionario online que está en la página web. No sé, Marita, si después si puedo abrir la página o en fin, pero lo que pasa es que este cuestionario se quedará online hasta mitad de septiembre y por lo tanto, en fin, la participación de todos los profesionales que puedan contar cómo es su día a día, su rutina profesional será muy importante. Por ejemplo, en este estudio estamos buscando comprender, además de continuar evaluando las cuestiones de competencias y de las tendencias de nuestro mercado. Para nosotros nos gustará mucho saber sobre la cuestión de la Comtech, ¿no? Que es algo también que es súper importante para, para saber cómo los profesionales están se adaptando a este tipo de situación. Y otra temática que para mí es buenísima, Marita, es que la edición 2022-2023 también quiere saber cómo los profesionales de comunicación están llevando el tema de la diversidad, porque mucho se habla de diversidad, ¿no? Pero cómo nosotros estamos de hecho planificando, ejecutando y evaluando las acciones comunicativas relacionadas a la diversidad dentro de las organizaciones. Entonces, yo diría que estos son dos temas muy importantes del LCM de la edición 2022-2023. Y claro, además de las otras secciones que son habituales y que nos ayudan a evaluar la evolución de la comunicación estratégica y relaciones públicas en el continente desde 2014. Entonces, ahora con este estudio en la quinta edición, bueno, será muy bueno saber de 2014 hasta ahora qué ocurrió, qué pasó de verdad en comunicación estratégica y relaciones públicas. Entonces, me parece que son buenas informaciones para ayudarnos organizaciones, asociaciones, universidades y profesionales a reflejar sobre nuestro camino, ¿no? Claro, y si no participamos, pues no vamos a tener esa información. Me decías que querías compartir algo, si deseas, pues puedes compartirlo. Bueno, entonces yo voy a compartir, bueno, aquí está, si pueden, pueden Sí, participar. sí. Sí, ahí está la página, ¿no? De latincommunicationmonitor.com. Entonces, aquí está nuestra página web y incluso, por ejemplo, todos los informes, Marita, de las ediciones pasadas están en esta sesión de forma gratuita. Los profesionales pueden acceder para estudiar, para ayudarlos a organizar sus departamentos, sus agencias y acá nosotros también tenemos varias publicaciones, artículos en periódicos, en revistas, donde nosotros hemos podido divulgar los resultados, estamos aquí. Y aquí está en la encuesta, responder la encuesta, va a aparecer aquí el link. Bueno, si automáticamente la encuesta será en español, ¿no? Pero para los brasileños, pesquisa en portugués aquí, pulsa aquí y bueno, lleva al cuestionario ahora en la versión portugués. Entonces tienen la carta de presentación hablando de las temáticas principales, ¿no? Continuamos también discutiendo la cuestión del liderazgo también, que es muy importante. Y bueno, y ahí a partir de ahí se empieza con las cuestiones. Y aquí está. Son todos divididos en secciones, por ejemplo, esta de la Comtech y la digitalización de las comunicaciones. Entonces, es un cuestionario que es muy rápido de contestar. Digo rápido en el sentido de que las
las cuestiones y las respuestas son muy claras, ¿sí? Pero claro, usted va a llevar en promedio 12 minutos, 15 minutos, ¿por qué? Porque son muchas secciones. Y esta investigación hay que ser de este modo porque nosotros estamos haciendo una radiografía, ¿no? Del continente. Entonces, por eso que son mucho más preguntas. No es un survey que te pregunta, oye, ¿te gusta helado de morango, de fresa o de vainilla? Bueno, no es así. Es algo que realmente nos permite estudiar muchísimo y bueno, los resultados están en los informes. Entonces, pienso que cuando un profesional, Marita, mira los informes, comprende la importancia y la profundidad de este estudio y no va a importarse a darnos de 12 a 15 minutos de su tiempo para evaluar nuestro mercado. Entonces, es esto que quería compartir. Gracias, gracias de ella, porque además nos has enseñado la ruta, ya no hay excusa para no contestar, no son más de 15 minutos, y por experiencia, gracias a Dios también he sido parte del estudio desde 2014 y la experiencia me dice que luego muchas personas que no contestaron la encuesta buscan información, ¿no? Buscan información y en ocasiones la encuentran en el LSM, pero otras veces no. Y eso es porque quizás no le dieron la importancia en el momento y para los comparativos entre países, ¿no? Tenemos que llegar a una cuota de la muestra. Entonces, si queremos todas las respuestas para el momento, hoy quizá no nos damos cuenta de que lo necesitamos, pero cada vez nos estamos profesionalizando más, gracias a Dios, poquito a poco. Y esta profesionalización pues implica investigar y hacer nuestros planes, nuestras estrategias, nuestros programas, nuestras campañas con investigación. ¿Y a dónde vamos a ir? Al LCM. Y de pronto podemos decir, uy, Brasil no está, Perú no está, Uruguay no está. Ah, no está por una razón importante. Así es que yo primero te agradezco de ella por haber compartido con nosotros estos minutos tan importantes con información tan valiosa y más que información, de reflexión, ¿no? De reflexión, porque tenemos mucho por hacer tanto desde el campo ético, de ayudar y nosotros mismos también de fortalecernos, porque a veces pues hay situaciones a las que nos enfrentamos que, ¿por qué no decir, seamos hombres o mujeres, nos da temor? Pero hay que decidirnos y hay que ser valientes, ¿no? Yo digo que el relacionista público, el comunicador tiene que ser valiente, es una de las características, tenemos que ser valientes, ¿no? No es fácil. Sí, Y por sí. otro lado, develar la situación del techo de cristal, de la cuestión de género de las mujeres y agradecer no solamente que hayas compartido este espacio con nosotros, sino también el esfuerzo tuyo y de todo el equipo de investigación. No es fácil y por eso también invito a todas las personas que tienen la oportunidad o que van a tener la oportunidad de vernos a contestar la encuesta porque es de mucho valor este estudio y queremos muchísimas más ediciones del LSM que tanta falta nos hace en Perú, en Brasil y en Latinoamérica. Muchísimas gracias de ella. Yo que agradezco, Marita. Muchas gracias por la oportunidad y bueno, éxito para el Café Piar de Perú, ¿no? Porque ahí tenemos necesidad realmente de tener un espacio como este que usted está organizando para realmente tener oportunidad de refletir, ¿no? Reflexionar sobre las temáticas de nuestra profesión y de colaborarmos. Yo pienso que esta es la palabra clave de relaciones públicas, siempre ha sido, y ahora más que nunca es la palabra clave del momento. Hay que colaborar. Nosotros tenemos que colaborar uno con el otro, aprender uno con el otro porque solamente así que seguimos adelante.
no hay otra forma. Y Gracias, muchas gracias, gracias. Deya, y gracias por tanta generosidad, por haber colaborado con nosotros y espero poder tenerte en otro Café PR y seguir sumando y haciendo algo por las relaciones públicas. Muchísimas gracias, Deya, por haber Un estado. beso, gracias. Gracias a ti. Un honor haber contado el día de hoy con una invitada de gran trayectoria, la doctora Andrea Silveira Taides, que conversó con nosotros sobre dilemas éticos y cuestión de género en nuestra profesión, los resultados de la cuarta edición de Latin American Communication Monitor y que va para su quinta edición y que queremos que tenga muchas ediciones más, así es que tenemos que seguir colaborando para poder lograr grandes resultados que nos van a beneficiar a todos los comunicadores y relacionistas públicos de Perú, Brasil y Latinoamérica. Y si quieren conocer más de manera simple y clara cuáles son los campos de acción de las relaciones públicas, no olviden visitar nuestra plataforma www.solorzanocapacitación.com, la fanpage de Marita y nuestra página de Solórzano Capacitación. También el canal de YouTube. Como siempre, un agradecimiento a Cani Café, nuestro aliado estratégico en Café PR, y a ustedes, nuestro público, que esperamos nos sigan acompañando jueves a jueves para compartir su Café PR. Les deseo miles de bendiciones, mucha salud, todavía tenemos que cuidarnos y nos vemos el próximo jueves si Dios así lo permite. Chao.